Hola nuevamente, bienvenido a las soluciones de física de la guía oficial del IPN 2017. Agradezco mucho que continúes siguiéndome en mis videos, que espero que te estén sirviendo mucho. Bien, vamos con la pregunta número 4, que tiene que ver con las leyes de Newton, en la cual está planteada así. Dice, relacionar la ley planteada con su respectiva definición. Bien, tenemos una tabla, tenemos que relacionar columnas. Del lado izquierdo tenemos el nombre de las leyes de Newton, simplemente están identificadas como primera, segunda y tercera ley de Newton. Mientras que en la columna del lado derecho tenemos las definiciones respectivas, pero tenemos que relacionarlas correctamente. Bien, previamente a esta relación vamos a describir brevemente en qué consiste cada una de las leyes de Newton. Así tenemos la primera ley de Newton, a la cual se le llama también ley de la inercia, y se describe de esta manera: todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Bien, ¿qué significa esto? Que si tenemos un cuerpo como una pelota que no se está moviendo, lo cual implica que su velocidad es de 0 metros sobre segundo, esta ley me dice que esta pelota siempre va a estar así, en reposo, a menos que haya una fuerza que altere las condiciones de este estado. Pero tenemos también un segundo caso. Puede ser que la pelota se esté desplazando sobre una superficie sin fricción y que además se mueva en línea recta y siempre con la misma velocidad. La primera ley de Newton también me dice que esta pelota siempre se va a mover así, a menos que haya una fuerza que altere las condiciones de este movimiento. Entonces a esto se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Llegamos a la segunda ley de Newton, a la cual se le llama ley de la masa inercial. Y esta segunda ley se describe de esta manera: la aceleración que un cuerpo experimenta es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. Para esta segunda ley de Newton tenemos una fórmula muy sencilla, de hecho, que nos dice que la aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa. Entonces aquí observamos lo siguiente, que si la masa está abajo y está dividiendo, esto implica que al aumentar la masa, la aceleración va a disminuir, pero la fuerza que está arriba, si esta aumenta, entonces la aceleración también aumenta. Entonces tenemos aquí el esquema para ilustrar esto. Tenemos una pelota de masa m, le aplicamos una fuerza y al aplicarle la fuerza, la segunda ley de Newton nos dice que esta pelota se va a acelerar. Pero mientras mayor sea la fuerza que le aplique, pues mayor será la aceleración. Pero si cambiamos la pelota y ponemos ahora una pelota de mayor masa, entonces la aceleración será menor. Ahora, en el caso de la tercera ley de Newton, a la cual se le llama ley de la acción y la reacción, tenemos esta descripción: a toda acción de una fuerza corresponde una fuerza de reacción con la misma magnitud, pero con sentido contrario. Ahora imaginemos que el punto que observamos aquí es un resorte. Si a este resorte le aplicamos una fuerza dirigida hacia la derecha, a la cual vamos a llamarle fuerza de acción con una magnitud de 10 newtons, lo que nos dice esta ley es que este resorte también va a generar una fuerza dirigida en sentido contrario, a la cual le llamamos fuerza de reacción y también con la misma magnitud. Sin embargo, si va en sentido contrario, le vamos a cambiar el signo, va a quedar con signo negativo. Muy bien, ahora ya estamos en condiciones de poder relacionar la ley con la descripción en esta pregunta, en este ejercicio de relacionar columnas. El número 1, la primera ley de Newton, corresponde con el inciso B. Un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. El número 2, la segunda ley de Newton, corresponde con el inciso C. Siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, en la dirección de la fuerza se produce una aceleración
que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Recuerda que esto se refiere a que a mayor fuerza, mayor aceleración, pero a mayor aceleración, menor fuerza. Y finalmente, en el número 3, la tercera ley de Newton, esta corresponde con el inciso A. Para cada acción debe haber una reacción igual y de sentido contrario, que esto es la ley de la acción y reacción. Así que la opción correcta a esta pregunta es el inciso C, en donde 1 va con B, 2 va con C y 3 va con A. Pues continuamos con la pregunta número 5. Indicar la expresión suma de fuerzas en Y igual a 0 para el siguiente diagrama de cuerpo libre. Esta pregunta se refiere a la primera condición de equilibrio, a la cual también se le llama equilibrio traslacional. Y el equilibrio traslacional se refiere a la situación en la cual un cuerpo está en reposo o se está moviendo, pero en línea recta y con velocidad constante. Es decir, se está moviendo siguiendo características del movimiento rectilíneo uniforme. En este tipo de equilibrio se debe de cumplir esto, que la suma de todas las fuerzas en Y debe ser igual a 0. Es decir, que la suma de todas las componentes verticales debe de ser 0 e inclusive esto también se debe de cumplir con las componentes horizontales. Es decir, también la suma de las fuerzas en X debe de ser igual a 0. Ahora, las fuerzas que nos están presentando las observamos aquí. Tenemos una fuerza marcada como T1 con un ángulo de 37 grados con respecto al eje X negativo. Tenemos otra fuerza marcada como T2 con un ángulo de 53 grados con respecto al eje X positivo. Y tenemos una tercera fuerza marcada como T3 que está dirigida verticalmente hacia abajo. Entonces, pues vamos a trabajar únicamente con las componentes verticales. Y bueno, observamos aquí un esquema muy sencillo acerca de estas componentes verticales. La componente en vertical de T1 la obtenemos así, proyectando con una línea discontinua hacia el eje de las Y. Esto será T1Y. Como observas, va dirigida hacia arriba, es positiva. La componente vertical de T2, también proyectada de la misma manera, también va dirigida hacia arriba. Así que T1Y y T2Y ambas son positivas, mientras que T3 está ubicada sobre el eje de las Y, pero en sentido negativo, así que T3 va a ser negativa. Por eso el planteamiento de esta suma de fuerzas quedaría así: T1Y más T2Y menos T3 debe de ser igual a 0. Ahora, aquí tienes que recordar también las fórmulas para calcular las componentes verticales de las fuerzas que están ubicadas en el plano cartesiano. Y entonces esas componentes se calculan con la función trigonométrica seno, tal y como lo observamos aquí abajo. Así que tenemos que la tensión T1 por el seno del ángulo 1 más la tensión T2 por el seno del ángulo 2 menos la tensión 3 debe de ser igual a 0. Ahora todo es cuestión de sustituir los valores correspondientes de los ángulos. El ángulo alfa 1, que corresponde a T1, mide 37 grados. Tenemos T1 por el seno de 37 grados. Ahora, para T2, el ángulo que le corresponde es 53 grados. T2 por el seno de 53 grados. Y en el caso de T3, pues no requerimos en ningún ángulo porque ya es una fuerza vertical. Entonces queda simplemente como menos T3 y esto es igual a 0. Entonces, en esa pregunta, esto es todo lo que me estaban pidiendo. El planteamiento, que debe de ir igualado a 0 porque está en equilibrio. Así que la opción correcta es el inciso D. Ahora vamos a divertirnos con la pregunta número 6. Establecer la expresión de la segunda condición de equilibrio, suma de m es igual a 0, en donde m es el momento o torca de la fuerza con respecto al punto de apoyo A de la siguiente viga uniforme. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Primero, necesitamos saber qué es la torca o qué es el momento de fuerza, y eso lo podemos percibir en el esquema que tenemos aquí. Aquí se está mostrando un punto de apoyo mediante este triangulito,
R es la distancia que hay en una tabla entre el punto de apoyo y el sitio en donde se está aplicando la fuerza. A R comúnmente se le llama brazo de palanca. Algo muy importante aquí es que ese brazo de palanca con la dirección de la fuerza deben de formar un ángulo de 90 grados, es decir, tienen que ser perpendiculares. De esta manera, bajo esas condiciones, el momento de fuerza o torca se calcula multiplicando la fuerza F por el brazo de palanca R. Bien, y luego esta pregunta también se refiere a la segunda condición de equilibrio, en donde se establece que la suma de todas las torcas debe de ser 0, o suma de todos los momentos de fuerza debe de ser 0. A esta segunda condición de equilibrio se le llama equilibrio rotacional, y esto complementa a lo que vimos en la pregunta anterior. El esquema que se proporciona en este problema lo observamos aquí. Tenemos un punto de apoyo marcado como A. Hacia la izquierda hay una fuerza F1 que se está aplicando hacia abajo y que está ubicada a una distancia de 2 metros. Hacia la derecha tenemos una fuerza F2 también dirigida hacia abajo a una distancia de A de 3 metros. Tenemos una fuerza F3 que está también hacia la derecha, pero en este caso a una distancia de 6 metros, y hay un segundo punto de apoyo marcado como B que estaría ejerciendo una fuerza hacia arriba y también ubicada a una distancia de 6 metros con respecto al punto de apoyo A. Para resolver ese problema también debemos de considerar una convención en los signos, que es lo que observamos aquí. Cuando la fuerza ocasiona que la tabla gire en este sentido, es decir, estamos hablando del mismo sentido que las manecillas del reloj, la torca o momento de fuerza será negativa. Sin embargo, si la fuerza aplicada hace que la tabla gire en este sentido, en sentido contrario a las manecillas de reloj, entonces la torca va a ser positiva. Así que vamos a comenzar con el planteamiento. Con respecto al punto de apoyo marcado como A, tenemos la fuerza F1 dirigida hacia abajo y ubicada a una distancia de 2 metros. Bien, esta fuerza haría que la tabla gire en este sentido. Por lo tanto, esta torca va a ser positiva y la podemos plantear así, multiplicando la fuerza F1 por el brazo de palanca que mide 2 metros. Ahora, aquí también se está considerando la fuerza A que va dirigida hacia arriba. Sin embargo, la fuerza A está exactamente en el punto de apoyo A, lo cual implica que el brazo de palanca RA sería igual a 0. Por lo tanto, aquí el momento de fuerza sería multiplicar A por 0. De este lado observamos a la fuerza F2 que está ubicada hacia la derecha a una distancia de 3 metros y esta fuerza haría que la tabla gire en este sentido. Entonces esta torca sería negativa y la representamos así como menos F2 por 3 metros. Luego, para la fuerza F3 que está ubicada a una distancia de 6 metros y también haría que la tabla se mueva en este sentido, entonces la torca es negativa, quedaría como menos F3 por 6 metros. Ahora, tenemos también que considerar al punto de apoyo B, que estaría empujando a la tabla hacia arriba y que también está ubicada a una distancia de 6 metros en total, pero esta fuerza haría que la tabla gire en este sentido, entonces va a ser positiva, lo cual lo planteamos como más B por 6 metros. Entonces, reuniendo todo en una ecuación, tendríamos F1 por 2 metros con signo positivo, luego A por 0 metros o la fuerza en A por 0 metros, luego tenemos a menos F2 por 3 metros, es negativa, luego menos F3 por 6 metros y finalmente B por 6 metros, que este momento de fuerza sería positivo y la suma de todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces la respuesta quedaría así, aunque también podríamos simplificar porque esta parte A por 0 da 0, entonces estrictamente no sería necesario escribirlo en la ecuación. Sin embargo, en las opciones de respuesta que te proporcionan en esta guía, pues sí viene representada como la ecuación que está encerrada aquí en
color rojo. Así que en este caso la opción correcta es el inciso B. Muy bien, agradezco mucho tu atención y si este video te sirvió, dale un like y suscríbete a mi canal. Seguiré subiendo más videos para que te prepares y logres quedarte en la licenciatura que seleccionaste y en la mejor escuela del mundo, que es el Instituto Politécnico Nacional. Muy bien, hasta el próximo video.